Es un honor para mí tener la oportunidad es un honor para mí tener la oportunidad de compartir mi experiencia profesional con ustedes. Este, bueno, les cuento a grosso modo. He tenido la oportunidad de cubrir el tema de la migración, el drama de la migración en los últimos años para The Wall Street Journal, cuya sede está en Nueva York, una ciudad de migrantes. He tenido la oportunidad de viajar a la frontera sur, a Tapachula, escribir sobre migración en Tijuana, Juárez, Piedras Negras, Matamoros. Estuve en la selva del Darién, río arriba, no solo en los centros de recepción, sino en las comunidades indígenas, que básicamente se han convertido ahora en los puntos de primera llegada para migrantes que cruzan la selva. Y hace un par de semanas acabo de regresar de la frontera de Haití con República Dominicana. Este, Creo que la idea, el tema de esta presentación es no solo fascinante, sino también muy importante. Eh, Creo que por un lado, nosotros tenemos un código de ética periodística en el Wall Street Journal que firmamos cada año. Tenemos que firmar un código de conducta que básicamente, bueno, hay unas reglas generables sobre la ética periodística, eh, que creo que, bueno, probablemente estén al tanto, pero consiste en no beneficiarse financieramente, por ejemplo, de los temas que uno cubre o tener información privilegiada. Esto es muy importante en el Wall Street Journal porque escribimos sobre economía, sobre mercado de acciones. Entonces, es fundamental eh, evitar ese tipo de conducta. Más en la esfera de acción nuestra en América Latina, la ética periodística tiene mucho que ver a veces con la objetividad. Eh, Uno puede decir que, bueno, la objetividad no existe, pero por lo menos siempre hay que dar la oportunidad a la contraparte de que incluya sus comentarios, tratar de incluir las otras voces. Y en el tema de la migración es muy importante. Eh, por lo general, quería comentarles de que es muy difícil a veces tener como un libro de texto o un manual que te indique cómo operar o cómo escribir o cómo narrar una situación en particular, desde un punto de vista ético. Este, ya desde un punto de vista práctico, lo que les puedo comentar es lo siguiente. Eh, por lo general, como sucede en la vida, no todo es blanco y negro. Muchas veces hay matices. Este, y esto en el tema de la migración es muy importante. Entonces, les puedo comentar, por ejemplo, dos dilemas que de alguna manera pueden reflejar una perspectiva sobre cómo uno puede reflejar los puntos de vista de diversos actores, eh, y manejar el tema ético de por medio. Entonces, les puedo contar, por ejemplo, no sé si ustedes estén familiarizados con la dinámica en la selva del Darién. Hace unos años era una selva impenetrable, hoy en día ha sido el sendero para medio millón de migrantes de entrar desde Sudamérica a América Central y después a México. Es un territorio donde la presencia del Estado es muy tenue, tanto en Colombia como en el lado de Panamá. Y ha habido muchos testimonios sobre el drama que significa para los migrantes cruzar la selva. Hay barreras naturales importantísimas. Em, por darles un ejemplo, si llegas a fracturarte la pierna o si tienes lesiones en los pies por la humedad y el lodo que te impiden caminar, eso básicamente puede ser una sentencia de muerte.
en el Darién. Ahogados hay muchísimos en los ríos, en parte porque hay crecientes que pueden ser mortales, en parte es porque muchos migrantes no saben nadar, o a veces lo que sucede es que van cargando una mochila muy pesada, o van cargando niños, o las corrientes son peligrosísimas. Entonces, tenemos la perspectiva del drama de los migrantes, pero lo que está sucediendo también es muy importante y que es muy importante de reflejar. Y aquí quiero mostrarles un poco eh, las diferentes perspectivas a una situación tan amplia. Es cómo impacta la migración a las comunidades indígenas. Y cómo reflejas el drama que están viviendo las comunidades indígenas, sí, necesariamente, sin tomar un discurso antimigración, ni describir de que hay buenos o malos en la película, sino que muchas veces lo que uno trata de hacer es darle información sin necesariamente ser concluyente. Y les voy a contar lo que me tocó ver en la selva del Darién. Básicamente lo que está pasando es que son comunidades indígenas donde el vaso comunicador en la selva, la red de comercio y de comunicaciones, es a través de los ríos. Los ríos es, digamos, la arteria de la comunidad indígena en Berá, en la selva del Darién. Y, por ejemplo, no solo es el vaso comunicador, sino que es también el eje comunitario. Ahí la gente se baña, se lava los dientes, lavan los platos, es el agua que usan para cocinar, es donde juegan los niños. ¿Y qué está pasando? La contaminación derivada del cruce de 500.000 de migrantes al año está alcanzando niveles alarmantes. Y las comunidades indígenas no tienen la infraestructura para lidiar con un problema de esa magnitud. Me tocó visitar comunidades de 400 habitantes y que diariamente están llegando 1.500 migrantes, no hay condiciones, no hay infraestructura sanitaria, eh, no hay infraestructura para hospedar a esta gente. Entonces, es un problema que está afectando a la comunidad de una manera muy importante. Al mismo tiempo, para que se den una idea de lo complejo que es este tema, muchos migrantes están siendo víctimas de todo tipo de abusos, desde asaltos sexuales, robos, asaltos, y muchas veces los que cometen esos crímenes pertenecen a las comunidades indígenas. Entonces, esto te habla de cómo hay la complejidad del drama de la migración, ¿no? Donde los afectados son muchos, y no solo son los migrantes, sino muchas veces, por ejemplo, comunidades que pueden ser muy vulnerables, ¿no? A este tipo de fenómeno masivo. Eh, eh, y les voy a contar una anécdota también. Un problema que tiene la comunidad es que cuando empiezan a aumentar el número de migrantes que se ahogan en los ríos de la selva, los cuerpos empiezan a flotar río abajo y llegan cadáveres en descomposición a esas comunidades que depende del agua este, para sus necesidades más básicas. Entonces, ¿qué hace la comunidad indígena ante un problema de esta magnitud? Bueno, los indígenas además son proveedores de servicios para los migrantes. Ellos son los que trasladan en bote, en piragua, desde el primer punto de llegada de la selva, río abajo, hacia las primeras comunidades indígenas, donde los migrantes pueden encontrar un lugar para cargar sus celulares, hacer la primera llamada para avisar a sus
familiares que lograron cruzar la selva, es como que el primer punto de civilización. Bueno, y lo que pasa además en el río, que es muy, muy grave, es que los migrantes entran a la selva con mucho equipaje, mucha carga, toallas, colchonetas, y empieza a llover, hay tanta humedad que la toalla, cuando está húmeda, empieza a ser mucho más pesada. Llegan con tiendas de campaña. Conforme van avanzando y el peso va aumentando por la humedad, por el agua, la fatiga física, empiezan a desprenderse de sus pertenencias. Y esto evidentemente también genera contaminación. Bueno, una de las iniciativas que tuvieron las comunidades fue, por ejemplo, tratar de asegurarse que los migrantes, cuando bajan de la selva a las comunidades, que no lo hicieran junto al río. ¿Por qué? Por el riesgo de accidentes, de que te caigas al río y te pueda llevar la corriente, de que te ahogues. Algunos acampan justo en la orilla del río. Y en la selva lo que pasa muchas veces es que cuando ves ahí en la sierra que hay una tormenta fuerte, eso quiere decir que es muy probable que llegue una creciente al río y esas crecientes, ¡pum!, se llevan todo. Tiendas de campaña, migrantes, niños, es una situación muy grave. Entonces, la iniciativa de las comunidades indígenas fue tratar de abrir un camino para los migrantes de manera de alejarlos del río y que fueran por una brecha, no muy lejos, pero de esa manera reducir riesgos. Es un tema ético, porque es muy importante prevenir las muertes. También es un tema práctico, fundamental, de sobrevivencia para las comunidades en aras de la prevención de incidentes de salud, por ejemplo, ¿no?, derivados de la contaminación y demás. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? En el momento en que ellos abrieron e intentaron abrir esa brecha, llega el gobierno de Panamá, los detiene y los manda presos bajo cargos de que estaban fomentando, bajo cargos de tráfico humano, de coyotaje, argumentando de que estaban fomentando o haciendo o facilitando la migración irregular, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un tema que de alguna manera te muestra las diversas esferas éticas que vemos en el drama de la migración, ¿no? Desde una perspectiva práctica. ¿Cómo haces para retratar eso? ¿No? ¿En qué consiste la ética periodística en este aspecto? Bueno, lo que yo traté de hacer en ese reportaje fue eh, describir, sin ser concluyente, porque no hay una conclusión al final del día, ¿qué haces? Claro, si abres un camino, el gobierno puede argumentar que eso va a incentivar a que lleguen más migrantes, efectivamente, pero al mismo tiempo quieres prevenir muertes, ¿no? Y al mismo tiempo también quieres ayudar a las comunidades indígenas que están sufriendo de un problema masivo, de contaminación, de falta de infraestructura, de enfermedades. Entonces, ahí la clave para nosotros fue incluir las voces de todos, las voces del gobierno panameño, las voces de la comunidad indígena, de los residentes indígenas, de la gente que trabaja con migrantes y que tiene negocios, ¿no?, lo cual pues es comprensible. Además son necesidades, son cosas que los migrantes necesitan, desde calzado, porque llegan muchos sin zapatos, vestimenta, ropa seca, electricidad para cargar tu celular, pero también es muy importante incluir la descripción de lo que viven los migrantes, porque claro, te cuentan cómo salen llenos de energía y con todas sus pertenencias y cómo se van deshaciendo de ellas a lo largo del camino. Entonces, pues ese puede ser un ejemplo práctico de muchas veces de eh, cómo explicar
las diversas dinámicas y aristas de un problema que a veces va más allá del migrante, porque todo esto tiene impacto en las comunidades locales, tiene un impacto en las autoridades locales, que muchas veces no reciben ayuda de los gobiernos centrales. Hay claramente un problema de seguridad, porque muchas veces los migrantes son víctimas de abusos y demás. Este, entonces, esa es una dinámica muy interesante. Luego, ustedes que están en la frontera, les voy a contar lo que me tocó ver ahora en la frontera entre República Dominicana y Haití. No sé si más o menos están al tanto de lo que ha sucedido en Haití, pero básicamente lo que ha sufrido Haití en los últimos 3, 4 años es una erosión del Estado, no solo Estado de Derecho, sino del Estado. El Estado como tal ha desaparecido. Este, no hay un sistema, hay cosas básicas que en Haití prácticamente no existen. Por ejemplo, les voy a comentar una. No hay un sistema de identificación. Una gran parte de los haitianos cruza la frontera hacia Dominicana sin identificación porque el gobierno no tiene capacidad, ni los fondos, ni la infraestructura de emitir IDs, pasaporte, cédula de identidad, un documento válido. ¿Okay? Bueno, lo que ha pasado en Haití en el último mes es que eh, el primer ministro interino viaja a África para pedir una fuerza de seguridad y que ponga, para pedir una fuerza de seguridad de la ONU, bueno, o respaldada por la ONU, y que ponga orden en Haití. Y en el momento en que se va el presidente, el primer ministro interino, todas las pandillas se unen, los grupos de crimen organizado, y básicamente atacan a las cárceles principales de Haití y liberan a 5,000 reos. Y al mismo tiempo hay una lucha territorial entre carteles, toman el aeropuerto, toman los puertos, controlan las carreteras, hay unos 30,000 desplazados en la capital. Esto quiere decir es gente que tiene que abandonar su comunidad, su barrio, su municipio, y se van a las escuelas. Las escuelas básicamente es el último punto de asilo. Bueno, ¿y qué está pasando en la isla? La isla está dividida. Por un lado está Haití, por otro lado está República Dominicana. ¿Qué está haciendo República Dominicana ante, digamos, este, mm, esta situación de caos? Y puedes llamarla anarquía porque básicamente no hay Estado. Pues ellos han decidido poner un muro en la frontera. Que es algo que en la frontera norte aquí en México lo vivimos todos los días. Este, pero bueno, ¿qué quiere decir tener un muro fronterizo ante una situación donde un Estado básicamente está desapareciendo? ¿Se justifica o no desde una perspectiva de seguridad? Y es un tema migratorio porque hay 1 millón de haitianos residiendo en la República Dominicana. Es básicamente la fuente de mano de obra de la República Dominicana para algunos sectores esenciales. Por ejemplo, el sector agrícola, plantaciones de caña de azúcar, de arroz, el sector turístico, la República Dominicana, todo esto cada vez más hay una divergencia entre el ingreso per cápita de Haití y el de Dominicana. Dominicana se ha convertido en una potencia turística mundial, y los haitianos son mano de obra importantísima para este sector. No solo eso, una cosa que les va a llamar la atención, 2 minutos, ya termino y les dejo aquí la idea. Dominicana es, junto con Colombia, es de los pocos países en el continente que tiene derecho de sangre, no derecho de piso en temas de ciudadanía, lo que se llama jus soli y jus sanguinis, que es que, por ejemplo, en México, si tú naces en territorio nacional, eres mexicano por nacimiento. Bueno, pues en Dominicana no es el caso. Tienes que ser hijo de.
como sucede en Europa. Entonces, pues fue una gran experiencia para mí poder retratar esta dinámica y la división cultural impresionante de dos vecinos en una isla, ¿no? Y bueno, y ahí también incorporar la visión de qué piensan los haitianos sobre el muro, qué piensa el presidente dominicano, por qué lo hizo. Y dice, bueno, a ver, se escaparon 5,000 reos de la cárcel. ¿Cómo vamos a hacer para controlar esto? ¿Qué haces? Eh, ¿Les parece justificado a ustedes o no? Bueno, pues es algo que el lector tiene que concluir por su cuenta. Pero al mismo tiempo también tratamos de incluir las voces de algunos migrantes haitianos y ver qué piensan. Y ellos se quejan también, ¿no? De que a veces la diferencia cultural es muy importante, hay trato discriminatorio. Entonces, bueno, estas son las dinámicas en las que, digamos, nos enfrentamos día a día. Es muy estimulante escribir sobre esto por un lado, eh, pero como pueden ver, nada es blanco y negro, a veces hay matices, hay grises, y muchas veces en aras de la justicia o de la objetividad, pues no necesariamente tienes que ser concluyente, porque cada sector, cada grupo, cada stakeholder puede tener motivaciones diferentes que se contradicen entre sí. Entonces, básicamente quería compartirles desde una perspectiva pragmática y profesional qué significa cubrir estos temas de migración, ¿no? Muchísimas gracias, Santiago. Creo que abres este panel con temas muy importantes y ahora damos paso al doctor Eduardo Barrera, quien fue profesor en la Universidad de Texas en El Paso. Y un momento. Su investigación se caracteriza por su carácter binacional e incluye temas como política internacional de telecomunicaciones, cultura fronteriza, música popular y comunicación política internacional. Ha publicado en revistas a nivel internacional, como lo es el Journal of Communications, Diálogos de Comunicación, Frontera Norte, Media Development, entre otras, y ha sido profesor visitante en el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en la Universidad de Monterrey, y es miembro de distintas organizaciones como la Red Nacional de Investigación Urbana y la Conferencia Permanente de Investigación y Gestión Organizacional. Te cedo la palabra. Muchas gracias, doctora. También quiero agregar que eso está en la que es mi currículum académico, pero también participo como voluntario y activista en algunas organizaciones que están vinculadas a la migración. Por ejemplo, estuve voluntario apoyando a migrantes, sobre todo centroamericanos, aunque también había algunos cubanos, desde hace aproximadamente unos 5 años, ayudándolos a transportarse, etcétera. En la intervención de Santiago Pérez pude empatizar y pude comparar cómo son casos muy cercanos, porque algunos de los que vienen, por ejemplo, que son quiché hablantes, que vienen del altiplano de Guatemala, o algunos otros que vienen de comunidades indígenas de Centroamérica, llegaban aquí sin ningún cambio de ropa, llegaban a la frontera ya del lado americano, recuerdo a un padre con una niña, hablaba muy poco español, era invierno y venía sin ningún suéter y ninguna chaqueta. Entonces, aparte de eso, estaba todo el hostigamiento y el maltrato por parte de la patrulla fronteriza y de la Homeland Security en general. Pero tal vez lo que más me interesó o lo que se me hizo
más sorprendente de la presentación de Santiago Pérez es cuando estuvo hablando del código de ética periodística del Wall Street Journal, sobre todo porque estaba pensando que el dueño del Wall Street Journal es Rupert Murdoch. Entonces, a mí se me hace muy difícil pensar en una organización que pertenece a Rupert Murdoch, pero que tiene un código de ética periodística. Eso es parte de esas complejidades de la que hablaba Santiago Pérez. Entonces, sinceramente, compadezco mucho a Santiago Pérez por todos esos malabares que tiene que hacer trabajando en una organización como Wall Street Journal. Y también tuve oportunidad, tal vez el último grupo de migrantes que estuve apoyando, aunque ya no como parte de una organización formal, fue a los venezolanos que estaban acampando afuera de la estación aquí en El Paso, Texas, y simplemente los apoyaba con transportación, a cobrar depósitos, a cobrar dinero, a cobrar algunos giros, órdenes de dinero, etc. Lo que yo quiero enfatizar es que cuando hablamos de esto de ética periodística y de migración, quiero hablar un poco del contexto que ya es muy diferente a cuando se elaboraron todos estos códigos de ética periodística y todos estos modelos teóricos de lo que es la ética periodística, porque eran modelos que estaban fundamentados en una concepción de que está el periodista solo como un perro guardián ante el Estado y ante otros poderes fácticos. Y todo esto ya no funciona de esta misma manera. Ha ido cambiando mucho lo que es la esfera, lo que es todas las organizaciones que rodean el quehacer periodístico. Ya no es ese el periodista heroico, sí, yo contra el Estado, soy el perro guardián y voy a hacer denuncias, etc. Dan Carlin escribió a principios de los 90 un artículo que se titulaba el pasaje o el fin de la alta modernidad en el periodismo. Es decir, que ya ese etos periodístico del perro guardián ya no era tal, que ya más bien en lo que eran los grandes medios corporativos ya no estaban ni siendo propiedad operados por periodistas, sino ya son por MBAs que solamente tienen muy pocas cosas en la mente y que no son precisamente el interés público, que no es precisamente el derecho a la información. En los años 70, lo que ocurrió fue que los grandes medios corporativos de América Latina estaban el Mercurio en Chile, el Norte en México y otros estaban, inclusive el Wall Street Journal, el New York Times, formaban parte de la Sociedad Interamericana de Prensa, que estaba íntimamente ligada a la CIA y que además de esto participaban activamente en la Operación Cóndor. La Operación Cóndor fue aquella operación de la Guerra Fría que, basada en los manuales de operaciones psicológicas, los PSYOPs, de alguna manera tenían su formulario, tenían su recetario para ir haciendo esto de calentar las calles, de unos medios que hacían unas campañas criticando las políticas que no estaban alineadas con la Casa Blanca, etcétera. Ahora ya esto ha cambiado tanto que ya podríamos estar hablando de una operación Cóndor 2.0. ¿Qué una operación Cóndor 2.0? Porque ya no solamente el periodista
contra el gobierno o contra los gobiernos, sino que ya estos periodistas han aceptado ciertas condiciones, cierta modus operandi de sus medios corporativos, donde se privilegian algunas cosas que no son precisamente el interés general o el interés del público y de sus lectores o de sus televidentes. Aparte de esto, en esta operación Cóndor 2.0, tenemos ya algunas otras organizaciones, por ejemplo, como la Red Atlas, la Red Relial. Tenemos también a los artículos 19, o artículo 19, basado en Inglaterra, pero que tiene también oficinas regionales. En el caso de artículo 19, por ejemplo, artículo 19 básicamente ha monopolizado la protección periodistas, pero lo hace con una selectividad y un sesgo muy pro neoliberal. Y en el caso, por ejemplo, de artículo 19 de México Centroamérica, que actualmente lo dirige Polito Maldonado, ahí lo que tenemos, y donde dentro de ese consejo, artículo 19, están gente declaradamente de ultraderecha, como Gabriela Warkentin, de la XW, está una agente de Cubalex, de Miami, ligada a la contra de Miami, y ese tipo de gente. Entonces, aunque muchos periodistas me han dicho, no, es que yo fui protegido por artículo 19, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando alguien, por ejemplo, Jesús Lemos, en Michoacán, que denuncia que escriben muchas notas acerca de Cocoa Calderón, es encarcelado por Felipe Calderón? Jesús Lemos pide ayuda, pide la protección de artículo 19. Artículo 19 jamás le contesta. En los últimos meses, Nancy Flores recibe amenazas de muerte, es hostigada por todo un ejército de troll bots, y lo que hace es solicitar el apoyo del artículo 19 para que la acompañe a hacer una denuncia a la CIDH, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Artículo 19 se niega y no lo hace. Es decir, tenemos ese tipo de organizaciones que están francamente, que están abiertamente solamente del lado de los empleados de medios corporativos neoliberales. También tenemos otro tipo de organizaciones, por ejemplo, lo que en México se llama verificado y en muchos países sudamericanos se llaman chequeados. Es decir, que lo que hacen es el famoso fact-checking. Y estos también que tienen financiamiento, por ejemplo, tenía yo una discusión con las periodistas de Monterrey que manejan verificado, y decían, es que nosotros solamente tenemos financiamiento de Meta, de Google, y nosotros no hacemos ningún trabajo político. Yo les decía, es que lo que está haciendo verificado y algunas conferencias de prensa de funcionarios, pero ha dejado de hacer ese fact-checking a los medios de comunicación, sobre todo a los medios de comunicación corporativos, que era básicamente la principal función de una organización que verificaba. Pero aparte de eso, ellos negaban, y yo se los demostré,
que estaban también financiados por la Open Society Foundation de George Soros, que también financia a casi todas estas organizaciones de verificados y chequeados, y que en el caso de Artículo 19 también le provee financiamiento. Artículo 19, claro, también recibe ese financiamiento por parte de la USAID, de la USAID y del Departamento de Estado. Y en algunos casos, Artículo 19 a nivel mundial ha hecho algunos reportes que básicamente tiene ciertos puntos ciegos para estar de acuerdo, para ser compatible con la agenda de política exterior de los Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos es este tipo de esfera mediática donde ya no solamente son los periodistas, donde ya no solamente son esos medios corporativos. Ahora, dentro de todo esto, o todo esto está dentro de un ambiente donde ya son vitales las fundaciones y organizaciones de Atlas Network. Y recordemos que Atlas Network fue una idea fundada sobre todo por los hermanos Koch con la ayuda de Rupert Murdoch, que es el dueño del Wall Street Journal. Entonces, tenemos esta operación Cóndor 2.0, donde ya no solamente son los periodistas con su ética y ellos son los que toman las decisiones. No. Ellos están supeditados a la agenda de su medio corporativo. Recordemos un texto sin publicar de George Orwell. Iba a ser el prefacio para Rebelión en la Granja. Y en Rebelión de la Granja, en ese texto que antecedía ya al texto principal, pero que no se publicó hasta muy recientemente, decía George Orwell, es muy fácil hablar de censura, por ejemplo, en el caso de Europa del Este. Recordemos que estamos hablando de todo esto cuando la Unión Soviética todavía era aliada de los Estados Unidos y de Gran Bretaña. Recordemos tantas fotos que existe de Stalin junto con Roosevelt y con Churchill. Y cuando alguien trataba de publicar una crítica a la Unión Soviética, a Stalin, básicamente era el gobierno británico el que silenciaba las críticas. Ahora estamos hablando ya lo que fue nada más unos pocos años antes de que estallara la Guerra Fría. Y es en esta Guerra Fría, cuando va a estallar es esta operación, la operación Cóndor original, que tantos millones de muertes trajo a América Latina en general. Lo voy a cortar aquí y dejar el resto para comentarlo en preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Barrera. Damos paso a la última presentación con la periodista Erika Martínez Prado, quien un momento, aquí lo tengo, como no me pasaron información, es poco lo que tengo. Erika, si gustas añadir, es periodista en Ciudad Juárez desde el 2015. Su enfoque principal es en la cobertura del dolor, la violencia de género, la migración y la infancia. Y ha sido galardona de distintos premios en los periódicos en Ciudad Juárez. Sin más ni menos, bienvenida y te cedo la palabra.
No te escuchamos. No, sigue sin escucharse. ¿Tú nos escuchas? Sí. No sé si se deba a lo de los audífonos y los quieres desconectar nomás para tratar. No. ¿Te quieres como conectar de nuevo? No, para intentarlo. No, seguimos sin escucharte. Ajá, ahí hiciste mute. Si quieres hacerte unmute, a ver si funciona. No, se escucha el teclado, como el teclado. Ay, escuchamos como el teclado de repente, pero no tu voz. Y ahorita se oyó ya algo de la voz de Erika. Sí. Erika, no sé si quieras intentar salirte de la sala y como volver a conectarte para ver si es. Me parece que ya está con audio porque se oye el eco de Silvia. Sí, se escuchó como mi voz. ¿Puedes hablar, Erika? ¿Hacer una prueba? Sí, mencionan que en las opciones del micrófono debes de cambiar
los settings de la computadora. Ok, creo que se va a unir ahorita. Muy bien. Sí, creo que mientras esperamos a Erika, podemos abrir la conversación en cuanto a preguntas que tengan para Santiago y Eduardo. Si tienen también entre Santiago y Eduardo algunos temas de conversación, pues podemos abrir el espacio para eso. Y invitamos a la audiencia a compartir preguntas, comentarios que quieran tener. Bueno, si puedo responder, Eduardo, en un par de cosas. Básicamente lo que le comentaría es que yo no estoy de acuerdo que artículo 19 tenga un sesgo neoliberal. Sería interesante ver a quienes ha protegido y a quienes ha salvado la vida, artículo 19. Creo que más allá de la ideología, salvar vidas es muy importante, y hubo un caso muy importante de un estudiante, asistente de investigación de Olga Womat, que fue quien escribió el libro no autorizado sobre Felipe Calderón, que no creo que signifique que artículo 19 haya ayudado a extraer de México y llevarlo al Reino Unido a un asistente de investigación que era estudiante, como muchos de ustedes, que ayudó a una periodista en hacer una investigación sobre Felipe Calderón y protegerlo de las amenazas de muerte que recibió en México, que sea una indicación de que artículo 19 sea un medio neoliberal o una herramienta neoliberal. No estoy de acuerdo. Y Eduardo, también mencionas a Cubalex. Yo he trabajado con la gente del Cubalex, y Cubalex lo que hace es mantener un registro de los detenidos en Cuba, muchos de ellos presos políticos. Esto no es un tema de ideología. En Cuba hay presos políticos. Muchos de ellos son estudiantes, muchos de ellos son artistas, y eso es lo que hace Cubalex, es un registro. Entonces, también es importante, me parece, destacar esto. Sería bueno ver si artículo 19, a quienes ha ayudado en México, si hay un sesgo ideológico. A mí lo que me parece que en este caso específico no lo hubo, al contrario. Pero bueno, es mi opinión. Muchas gracias, Santiago. Agradezco tu respuesta. Yo estoy de acuerdo en que sí ha ayudado a muchos. Ha ayudado a algunos que son amigos míos, algunos periodistas que son amigos míos. Protegió a Pablo Pérez, etcétera. Mi crítica a artículo 19 es que en su consejo tiene solamente gente de derecha. Cuando menos estoy hablando de artículo 19, México-Centroamérica. Gente como Gabriela Warkentin, gente como esta de Cubalex, y tiene pura gente de derecha dentro de eso. Tiene su financiamiento de la USAID, tiene su financiamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y lo importante no es también a quién ha protegido, a quién le ha negado apoyo. Le ha negado apoyo a Nancy Flores, le negó apoyo a Jesús Lemus cuando fue encarcelado por Felipe Calderón. Entonces, no es solamente un caso, no es solamente lo anecdótico. Yo conozco a un estudiante que protegió artículos. No, es
ver el patrón general de financiamiento, el patrón general de sus reportes y lo que es su concepción del periodismo. Lo que hace artículo 19 es naturalizar una cierta política mediática. Doctor Barrera, disculpe que lo interrumpa, tenemos ya aquí a Erika y Adelante. para poder tener la presentación vamos a intentar a ver si funciona el sonido, Erika. Disculpe. Estás en mute. Si quieres quitar la opción de mute para poder ver si te podemos escuchar. No, es que estás con la función de no sonido. No sé si quieres picar el micrófono. No te permite el micrófono que está al lado derecho en la esquina. Ese le tienes que picar para que te permita. No tiene. Yo no tengo la habilidad de quitar. Es desde el lado de Erika que tienes que. Ahí está. Pero seguimos sin escucharte. Te escuchamos lejos. No, se escucha lejos. Ok, sí, por favor, ¿me pueden colaborar con el Congreso? Si me podrían ayudar a habilitar a Enrique Valenzuela, quien está en el teléfono con ella. Muy buena tarde. Se me hace que va a ser complicado porque se escucha con interferencia. Me asegura Erika Martínez que lo que pasa es que no le habilita la opción para poder ser escuchada. O sea, la aplicación no le permite el audio, pues. ¿Me escuchas, Erika? A ver, sí lo escucho. Es que cuando pongo el micrófono me aparece un mensaje que me dice que hay demasiados participantes y me bloquea el sonido. No sé si alcanzan a escucharla ustedes. Pero se va a escuchar muy Sí, se escucha bien. Se escucha, a ver. Se escucha con eco, se escucha con feedback. Sí, se escucha como con eco, como con interferencia, Erika. ¿Quieren que continúe así o es bastante incómodo para ustedes? Sí, adelante. Creo que es la forma que podemos tener para este momento. A ver, también estoy unida en el teléfono. No sé si ahí me pueden dar, quizás ahí. Está unida también con su teléfono. Okay. Sí, adelante. Si quieres presentar de esa manera, te escuchamos bien. ¿Aquí? ¿Continúa aquí? Así, por favor. Ok. Bueno, yo les voy a comentar, no sé si están viendo las fotografías
historias, Sí, se ve. un poco sobre mi trabajo. Como comenta el doctor, a veces es difícil, bastante difícil tratar o escribir o tomar fotografías o tomar historias como quisiéramos, porque trabajamos en una empresa y aparte cubrir migración se ha visto muy complicado o ha sido muy complicado en estos tiempos en varios aspectos más, porque estamos en esos límites entre las autoridades, las policías, los estudiantes, todo el tiempo siendo observados, pero siempre se trata de hacer una cobertura colectiva. Yo creo que empieza desde la entrevista. En mi caso, desde que me acerco con las personas migrantes en movilidad, desde el acercamiento a la empatía, el tener bien en cuenta que cubrir migración es una cobertura de color y tener siempre saber que estoy tratando con una persona que tuvo motivos que son muy fuertes para salir de su lugar de origen, que cuando llega a la frontera ha pasado por muchas cosas, entonces siempre trato de acercarme con esa empatía, de hablar, si ellos quieren, de tomar una fotografía, si ellos están de acuerdo, y si no, simplemente respetar y dejarme. Creo que algo bien importante es que tienen que estar conscientes los migrantes, es que los periodistas no nos podemos ayudar a ingresar a Estados Unidos. A veces me ha tocado Perfecto. Compañeros que con tal de conseguir una historia les prometen que van a ingresar a Estados Unidos, y yo creo que eso es muy poco ético, y siempre es ser sincera con ellos, ser sincero, no prometer algo que nosotros nunca vamos a lograr, sino porque es muy frecuente que nos pregunten, y yo qué gano con eso. Entonces, que la persona siempre sepa que lo que podemos hacer nosotros como periodistas es dar a conocer su historia, y dar a conocer las situaciones que a través de esa historia, las situaciones, las políticas migratorias, el actuar de las autoridades, o lo que está pasando a su alrededor, lo que está pasando en la migración. También me ha tocado que a veces se les juzga, o por ejemplo en el caso del río, ¿y por qué quieres ingresar? ¿Y por qué no esperas? Y nosotros no llevamos no tenemos todo el conocimiento de todo lo que ha pasado a esa persona. Entonces, no obstaculizarles o no juzgarlos, no engañarlos, respetar su decisión, y nosotros simplemente, sí, hay veces que nos preguntan cuál es la mejor opción, y uno, en mi caso, pues tratar de informarlos. Si no sé, redirigirlos con las personas. Sí, hay veces que las condiciones son muy difíciles, y sí tratar de guiarlos a oficinas como Coesco, de decirles que hay un comedor para migrantes, que hay albergues, que la situación, pero no juzgarlos, sino simplemente tratar de informarlos, y tampoco no engañarlos, prometerles que si me van a contar algo, pues pueda estar, van a lograr ingresar a Estados Unidos. Las historias, yo creo que siempre es importante, desde nosotros como periodistas, cómo narramos la historia, qué es lo que queremos. Sí es cierto que trabajamos para un medio, pero el periodista siempre es quien enfoca o quien da la línea para cubrir sus temas, o al menos eso espero que sí se permitan en algunos medios, en la mayoría de los medios, si es que hay periodistas aquí. Siempre rescatar esas historias positivas, esos migrantes que están trabajando en la ciudad. Aquí hemos tenido muchísimas personas, cubanos, haitianos, que han ingresado, que han llegado a la ciudad y que han emprendido con alimentos, con negocios, que han trabajado en diferentes cosas, y esas historias yo creo que le cambian la perspectiva a la comunidad, porque a veces
desde ciertas autoridades locales o federales se les da a la comunidad, se les alimenta el argumento de que las personas migrantes vienen a delinquir, vienen a causar problemas en la comunidad, vienen a generar basura. A veces cuando se trata o cuando hay esa línea por cierta institución, yo creo que, bueno, en general, aunque no lo haya siempre los medios, es también una responsabilidad en el dar a conocer todas las vertientes, ¿no? Y esas historias también creo que son muy importantes, el buscar dónde están los migrantes en la ciudad, en dónde se alimentan, en qué están trabajando, y incluso sus historias de por qué vienen, qué es lo que los obligó, todo lo que han tenido que vivir. Yo creo que eso causa o permitimos que la comunidad se acerque y palpe un poco más la realidad, no únicamente de verlos y decir, oh, vienen muchos. Entonces, sino permite que la comunidad sea también un poco más empática con estas personas y genera ese acercamido entre la población de acogida y la población en movilidad, que Juárez últimamente ha habido como que de pronto un cambio. Juárez siempre ha sido una ciudad migrante, vaya, y siempre ha sido una ciudad muy, muy solidaria, pero que de pronto discursos de ciertos funcionarios o de ciertas autoridades, pues que sí propició que hubiera un poco el cambio en la comunidad. Entonces yo creo que como periodistas también es una parte importante tener esas historias, y desde luego cuidar las palabras. A mí me da mucho la atención que el gobierno de Estados Unidos en esta administración de Biden ya no maneja la palabra, bueno, el gobierno federal no maneja la palabra ilegales en las ruedas de prensa, en las llamadas que tiene con la prensa. No menciona a los cruces ilegales, ya menciona a los cruces irregulares. Entonces, desde esas pequeñas palabritas, ese cambio de discurso, pues ese cambio de discurso es muy importante al final, al momento de escribir una historia. Y también las palabras importan, y también importan con las personas, también importan con ellos, que ellos se sientan, pues no identificados, pero que sí se sientan comprendidos o entendidos de lo que se escribe de ellos. En Juárez hay los albergues, de acuerdo con los datos de COESPO, actualmente hay cerca de 1,500 personas albergadas, hay más de 70 familias viviendo fuera de albergues, y esas personas también consumen nuestras notas. Entonces siempre también es importante saber que ellos leen, ellos están enterados de lo que pasa, y también es importante tener esa responsabilidad, vaya, de informarlos, de manejar adecuadamente los lenguajes y de saber que ellos también son un público, no son únicamente los protagonistas de la historia, también son los consumidores de esas historias. Entonces me parece que también es importante cuidar eso, cuidar las palabras, cuidar las narrativas, cuidar darles la voz, cuidar las imágenes. Las imágenes, de pronto es muy importante tener ese respeto con ellos de si no quieren ser fotografiados, si no quieren ser tomados. A veces, por ejemplo, en el caso de los niños, a veces sí quieren, o a veces ellos sí quieren, pero no se dan cuenta que están corriendo cierto peligro. Nosotros como periodistas sí lo sabemos, y es nuestra obligación también decirles, sabes que no, lo mejor es que no salga tu imagen, lo mejor es que no salga tu rostro, lo mejor es que no salga tu nombre, porque hay veces que ellos dicen, sí, pon mi nombre completo, y ellos no saben el nivel o el riesgo que podría esto conllevar, pero nosotros sí sabemos. Entonces, yo creo que más que tratar de llevar una historia llamativa o una historia que pueda tener más reacciones en redes sociales, es ese compromiso con las personas, de sobre todo cuidar su integridad. Les comentaba, sí, es complicado, últimamente se ha vuelto complicado ser periodista de migración. Me imagino que, bueno, debe de ser en todas las fronteras, pero
apartado más este último año, por ese de pronto acercamiento que hay más entre la línea de redes, de coyotaje, de que de pronto quedamos en medio, de pronto no sabemos de quién denunciar, porque no sabemos quién puede estar o no puede estar involucrado, y es bien complicado reportear, y nosotros pues también tratarlo de hacer de una manera ética, de una manera informar lo que está ocurriendo, y bueno, les comentaba, tratar de hacerlo con empatía, con respeto, siempre respetando sus derechos humanos, y siempre informando a la comunidad. Yo creo que es bien importante que la comunidad de acogida esté enterada de lo que realmente está pasando y de realmente estas historias, y no únicamente se dejen llevar por discursos o por lo que pueda estar pasando en otras áreas del país, o lo que diga un candidato o un presidente de tal país, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, Erika. ¿Se alcanzó a escuchar? Sí, perfecto. Bueno, las imágenes, a ver, no sé si... Sí se ven las imágenes, ¿no? Sí se ven, o nada más se ve la primera. Ahorita se ve la primera. Uh-huh. Y tenemos unos 5 minutos más para poder abrir la pregunta. Bueno, eran algunas imágenes de lo que ha ocurrido, sobre todo en la frontera. Claro que la cobertura de la migración no únicamente son los límites de la frontera, también pues es, como les digo, es otra serie de albergues, viviendas, comedores, lugares en donde trabajan, las propias calles, el tren, de pronto las carreteras por donde ellos han tenido que caminar. Pero bueno, porque hoy definitivamente no fue mi día con la tecnología. Creo que te puedes ir directamente como al documento y con la flechita seleccionar las imágenes. Ok. Esta es la primera, todavía la segunda ya están viendo, sí. Ok. Bueno, también, pues, obviamente aquí se nota el cambio. Antes esta era la división, bueno, la división natural pues es el Río Bravo, Río Grande, llamado en Estados Unidos, que a veces los migrantes cruzan sin darse cuenta que es un río, o piensan que es un charco, o que es un canal, o no se dan cuenta que realmente ya cruzaron Estados Unidos. Eso era lo que había antes del muro, y pues como fronterizo nos cambió, obviamente. Para ellos pues cambiaron las condiciones. Bueno, esta es una imagen el año pasado, hace un año, en marzo, cuando de pronto alguien les dijo que era el Día del Migrante y que Estados Unidos los iba a dejar ingresar, y pues son parte de los rumores que ha habido en los últimos meses. De pronto juegan con ellos para movilizar masas, hacerlos llegar a un cruce internacional, y pues lo único que sucede es que Estados Unidos cierra la frontera, y las autoridades, vemos la reacción de Estados Unidos. Estados Unidos cierra más sus fronteras, aumenta el discurso de que los migrantes vienen únicamente a provocar, a generar caos. Parte de la comunidad se molesta porque les bloquean los puentes internacionales, y de pronto yo creo que es gente que le conviene, ¿no? Como tener estas narrativas o cambiar estas narrativas. Estas son imágenes del incendio del 27 de marzo del año pasado en la estación migratoria
del puerto fronterizo Lerdo, donde murieron 40 personas. Bueno, esa no sé si es alguna de las víctimas. Aquí son cuando las autoridades han retirado un campamento que estaba fuera de migración. Estas pues son las respuestas que ha tenido esto antes de que se instalara la Guardia Nacional de Texas en la frontera del Paso con Ciudad Juárez. Las filas de personas esperando para ya estaban en Estados Unidos, vaya, pero para ser procesadas por la patrulla fronteriza del sector El Paso. Esto era antes del río, pues se ha ido modificando. Ahora pues tenemos rollos de alambre, púas, los viajes en el tren. Y bueno, pues son algunas de las imágenes. Esto pasó el 21 de marzo pasado. 222 personas fueron detenidas por la Guardia Nacional de Texas. Están detenidas en El Paso con cargos por agresiones, algunos de ellos, y algunos sanciones o multas por hasta cerca de $50,000 para salir por haber ingresado. Pero bueno, pues es parte de lo que ha sido la cobertura. No sé si tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias, Erika, y me alegra que pudimos poder escucharte. Creo que te podemos abrir la conversación con todos los panelistas. Tenemos 15 minutos para preguntas, comentarios, y invito a los que nos acompañan en esta sesión si tienen preguntas, comentarios. Muchísimas gracias. Tenemos, ¿sí? Santiago, adelante. No, de hecho quería destacar lo que comentaba Erika, que probablemente tenga toda la razón. De toda la cobertura periodística que hay sobre migración en el hemisferio, probablemente los periodistas que estén más expuestos a situaciones de peligro son los periodistas como Erika, que están a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, Juárez, Matamoros, Tijuana. Yo creo que es de los lugares más donde los colegas toman más riesgos o están más expuestos al riesgo, y esto tiene que ver, pues evidentemente, con todo el coyotaje, ¿no? Me imagino. Pero creo que es muy importante resaltar lo que destacó Erika al respecto sobre eso. A mí también me gustaría comentar, estoy de acuerdo con lo que dice Santiago, y le agradezco mucho a Erika su presentación, y sobre esto que dice Santiago sobre los riesgos. Eso es otra de las premisas que no toma en cuenta, por ejemplo, artículo 19 en la protección de periodistas, de que para artículo 19, por lo generalmente, periodistas como Erika, periodistas como Santiago, es el periodista aislado, y jamás pasan a los medios de comunicación, a los administradores, a la rendición de cuentas sobre medidas de protección y sobre salario, sobre el sueldo que tienen los periodistas. En el caso, por ejemplo, del diario de Juárez, los periodistas siempre han estado en riesgo. Desde los directores editoriales anteriores, desde cuando estaba Pedro Torres Estrada, que se hizo esa carta abierta, etcétera, y ya para entonces ya había muchas amenazas, había muchos víctimas que habían fallecido, el Choco y otros más del diario. Actualmente el diario está en una especie de transición donde está tomando más cartas en la el Jerry, y ya tiene menos injerencia don Osvaldo. Entonces, lo que es importante es también responsabilizar
a los medios de comunicación, a los administradores, a la gerencia, no hacer como si no existieran, como si no tuvieran responsabilidad en las condiciones de vida y en ciertas medidas para proteger a sus periodistas. Dentro de los medios de comunicación también se naturaliza un esquema de migración donde se enfatiza las fuerzas de expulsión de migrantes, pero se toca mucho menos las fuerzas de atracción a los migrantes por parte de Estados Unidos y a nivel mundial, países como Australia, como Nueva Zelanda, que en términos relativos atraen más migrantes que los propios Estados Unidos. Entonces, de la misma manera, artículo 19, chequeados, verificados y todos tienden a naturalizar un modelo de periodismo basado en aquellas antiguas ideas del perro guardián, basado en aquellos modelos de prensa libre, estoy hablando de las teorías, de las 4 teorías de la prensa, de Schramm y Siebert. Es decir, ya son modelos muy anticuados los que están manejando por parte de artículos 9, de los verificados, del Departamento de Estado, la USAID. Ahora, la directora de la USAID, Samantha Power, publicó en el Journal of Foreign Affairs a principios de este año un artículo donde acepta que Estados Unidos va a estar financiando a algunas ONGs de carácter político. En el caso de México tenemos a Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad. Y entonces ya cínicamente Samantha Power está aceptando que la nueva política de la USAID va a ser apoyar ese tipo de organizaciones, ese tipo de ONGs, que tienen un carácter abiertamente político. Muchísimas gracias, Enrique. Creo que tenías querías dar un comentario, no sé si es Erika. Sí, nada más 2 comentarios muy rápidos. Primero, destacar la labor periodística como un factor que también incide, inclusive, porque la población en situación de movilidad se mantiene informada y están atentos a lo que sale en los medios informativos, invariablemente, más allá de lo que de pronto reciben a través de redes sociales y demás, están atentos a medios informativos. Entonces, lo que se publique de alguna manera es absolutamente sensible, de manera que cualquier publicación, cualquier información errática puede provocar variaciones en la forma como inclusive se pueden mover los flujos migratorios. Lo digo así, de ese tamaño es el impacto porque lo hemos visto ocurrir. Y segundo, destacar también la relevancia de la labor periodística por cuanto a que me voy a referir a un tema en particular que en algún momento trascendió y trabajo de precisamente Erika Martínez. Salió publicada una fotografía donde alguien de la Guardia Nacional de aquí del lado mexicano estaba jaloneando de alguna forma o estaba ahí con una señora y su hija. Entonces, lo primero que recibimos fue algunos señalamientos en torno a cómo toman a esta mamá con su hija, cómo toman a la niña. Entonces, por un lado, hay quien lo señala y quien acusa precisamente esta acción aparentemente errática. Pero precisamente a partir de esa publicación se dieron reuniones precisamente y de veras y explicaciones para dar razón de cómo la presencia de la Guardia Nacional de ninguna manera iba a ser para entrometerse ni para abordar, ni para detener, ni mucho menos para tener ese tipo de intervenciones con la población, ¿no? Y se prestó para que hubiera explicaciones al respecto y para cuidar la forma como iban a actuar las autoridades federales a través de la Guardia Nacional, de manera que no tuviera que ocurrir esto. Entonces, desde luego, la labor periodística es toral en un tema tan sensible como la migración o la movilidad humana, ¿no? Entonces, nada más lo quería destacar. Y felicitar a los ponentes, desde luego. Sí, igualmente,
si hay alguna pregunta de el público, lo pueden poner en el chat o hablarlo. A mí me gustaría abrir la conversación ante todos ustedes en el sentido de la ética que tienen ustedes pues en este caso, formas de disminuir esa discriminación o ese sentido del otro ante los migrantes en la frontera. No sé si quisieran hablar un poco de qué estrategias están utilizando también para no revictimizar al migrante y pues detener ese sentido de discriminación que se ha visto muy presente ante la comunidad fronteriza en cuanto a su rol como periodistas. Parte de esto, de cómo se maneja, cómo se construye la otredad de los migrantes, es mucho menos marcado en los medios que en las redes sociales, donde existe una abierta xenofobia, sobre todo de parte de los grupos de derecha y más en redes como WhatsApp, y donde se construyen muchas fake news acerca de los migrantes, acerca de los cubanos en Ciudad Juárez, acerca de los hondureños en Tijuana, y cosas así. Pero también los medios de comunicación han utilizado históricamente una serie de tropos, de metáforas que de alguna manera deshumanizan a los migrantes. Por ejemplo, se utiliza mucho, y Enrique en su excelente intervención utilizó una de esas tan recurridas metáforas. Es decir, el presentarlos como si fueran una masa inerte, en este caso de agua, cuando hablamos de los flujos. Y cuando vemos ese tipo de análisis y de representaciones gráficas en los medios de comunicación corporativos, los vemos así como unas flechitas, como que son corrientes de agua. Es decir, esa es una manera en el que se impersonaliza y se maneja la otredad del migrante en los medios de comunicación. Pero vamos a ver, Eduardo, de Venezuela han salido 8 millones de migrantes. O sea, evidentemente es muy importante hacer las preguntas y las descripciones como sugiere Erika, pero hay momentos en que tienes que hablar de patrones masivos. A ver, son 8 millones. ¿Cómo te explicas eso? Hay una dictadura en Venezuela, no es un discurso ideológico. Entonces, lo que dice Enrique es absolutamente apropiado desde una perspectiva de que también hay que analizar los flujos migratorios como eventos masivos. También es muy importante reflejar las historias individuales y el drama de cada migrante, pero también es fundamental describir qué está pasando a nivel hemisférico. ¿Cómo te explicas que se han ido 8 millones de venezolanos de su país? Bueno, hay que ser precisos en la terminología que usamos. Académicamente, ideología tiene un término que no se apega a lo que tú estás diciendo. Cuando tú estás hablando de filosofía política, utilizas la palabra ideología. Ideología es otra cosa. Tenemos 2 minutos y podemos nomás cederle la palabra a Erika y si pudieran compartir sus correos electrónicos. Bueno, solamente voy a decir de que fuera de todas esas premisas y esos ataques que está haciendo Santiago Pérez, no está tomando en cuenta los bloqueos comerciales ni tampoco los intentos de golpes de Estado, de golpeteos, de calentar las calles, y tampoco está tomando en cuenta lo que es el financiamiento por parte de la USAID y de la, ¿cómo se llama la otra cosa parecida que tiene para la promoción de la democracia? El Departamento de Estado.
de los Estados Unidos, no está tomando en cuenta el intervencionismo estadounidense y la manera en que esos bloqueos comerciales y ese financiamiento y esas estrategias para el calentamiento de calles y la utilización de medios de comunicación están teniendo un impacto en los países latinoamericanos. Erika, no sé si Enrique nos puedes ayudar para poder escuchar a Erika. Sí. Bueno, yo creo que pues estoy de acuerdo con los dos, pero para entender la migración tenemos que irnos desde lo más amplio hasta, como dice Santiago, tenemos que manejar esas estadísticas, esos números, las masas, las causas, esa migración histórica de Venezuela, vaya, la migración internacional que está ocurriendo y que en el caso de fronteras como Juárez, en donde antes no se veía tanto, pues ahora está ocurriendo un poco más. Pero es importante, creo que manejar desde las grandes, bueno, las masas, las grandes cifras, hasta las pequeñas historias, para poder entender esas cantidades, esas cifras de por qué 8 millones, tenemos que entender por qué la mamá, por qué el estudiante venezolano tiene que llegar aquí, y para poder entender eso tenemos que entender también lo otro. Entonces creo que es como en la fotografía, ¿no? La fotografía tenemos que darle desde el zoom la parte media y la parte amplia para que se pueda entender todos los aspectos. Entonces yo creo que es bien importante también al lector y nosotros como periodistas estar desde lo pequeño hasta lo masivo, igual desde lo masivo hasta lo pequeño. Pues estamos justamente a tiempo. Muchísimas gracias, Santiago, Eduardo, Erika y Enrique, por ayudarnos con esta comunicación. Pues cerramos la conversación, pero por favor, si pueden compartir sus correos en el chat. Los han pedido a algunas personas aquí en la presentación. Muchísimas gracias. Gracias. Erika. Sí. No sé, ¿querías comentar algo? Es que estaba también. No, se quedó la manita. Perdón. Okay, perfecto. A ver, luego me disculpen, nomás para comentar. Creo que aparezco yo como anfitrión por alguna razón y se estaba grabando la videollamada. No sé si me hubieran dado el carácter de anfitrión para que pudiera ingresar Erika. Sí. Algo así, ¿verdad? Sí. Marina, ¿tenías algún comentario? No, también, disculpe, se quedó la mano arriba, perdón. Gracias. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego.